Buenas noches para todos. Es un gusto para Spectrum International que nos estén acompañando desde varios países: Argentina, México, Guatemala, Venezuela, Colombia, Belice, muchos países que están interesados en cambiar vidas con estos pedacitos de plástico, como es el lema de Spectrum. En la noche de hoy nos acompañan dos de nuestros consultores, el doctor Eduard Rodríguez y el doctor Diego Bolaños. Es un gusto para nosotros que estén con nosotros. El doctor Eduard es optómetra de la Universidad de La Salle, es miembro del Scleral Lens Education, magíster en Ciencias de la Visión, y el doctor Diego Bolaños, optómetra de la Universidad de La Salle, eh, es miembro IACLE, también es miembro del Scleral Lens Education y hacen parte del equipo de Spectrum de consultorías, asesorías y entrenamientos para los profesionales. Entonces, doctores, es un gusto, es un honor. Pueden dar inicio. Gracias. Hola Andrea, muy buenas noches para todos. Un gran placer nuevamente estar con ustedes el día de hoy en estos webinars tan importantes para aumentar nuestra curva de aprendizaje en los diversos diseños que existen en la actualidad. El día de hoy, pues vamos a hablar específicamente del diseño Milo, un diseño creado para el manejo de la miopía. Entonces, vamos a entrar en materia, pero para el día de hoy quisiéramos comenzar un poco diferente. Sabemos cómo normalmente son las charlas y realmente queremos que ustedes el día de hoy se certifiquen en este diseño. Por ende, les voy a compartir el siguiente QR. Les voy a pedir el favor a los que puedan escanearlo. Este QR los va a llevar directamente a la página de Milo, donde nos vamos a certificar. Yo voy a ir entrando para que podamos ingresar. Vamos a ingresar los datos y ya les voy contando qué más vamos a hacer. Entonces, por favor, escaneemos el QR. Demos un espacio. Buenas noches para todos. El doctor Gerardo y la doctora Andrea también van a compartir el enlace por el chat para que puedan ingresar los que no pudieron con el QR. Bueno. Aquí estamos entonces en la plataforma de Milo. Los que de pronto ya pudieron escanear el código o las personas que de pronto no hayan podido escanearlo, se les va a compartir, como nos estaba comentando el doctor Diego, el link para que ustedes lo puedan hacer. Como les comento, la idea realmente es generar una diferencia a los participantes del día de hoy y que podamos contar con esta acreditación para poder hacer las adaptaciones en nuestros pacientes. Los que de pronto ya pueden haber ingresado a esta plataforma, pues nos va a aparecer de esta manera y aquí vamos a ingresar a este ítem donde dice acredítate ahora. ¿Listo? Entonces voy a dar ingreso. Nos va a aparecer aquí unos datos que debemos ingresar en esta zona. Entonces les voy a pedir el favor que aquí coloquemos el correo electrónico. Aquí lo vamos a repetir. Posterior a ello, aquí vamos a colocar el nombre. Vamos a colocar acá los apellidos, el nombre de la empresa para la cual ustedes están haciendo actividad. Entonces lo vamos a hacer aquí despacio. Vamos a colocar acá entonces el correo. Acá vamos a colocar. Eduard, no has pasado tu diapositiva, perdóname por la interrupción. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que no nos está entonces ingresando directamente. Estamos Des- en este momento en la plataforma. ¿No se ok, ve la plataforma? ¿Puedes ver no, la plataforma, Andrea? no se está viendo, se está Mm. viendo solamente el link del QR. Espérame a ver si yo puedo pasarme para acá. Regálame un segundo. Tranquilo, dale. Ahí pueden verla. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Listo. Devolverse un poquito para... Entonces les estaba comentando, aquí en este ítem vamos a darle aquí clic donde dice acredítate ahora.
y vamos a ingresar estos datos. ¿Listo? Entonces acá les estaba mostrando, aquí colocamos entonces el correo electrónico, nombre, vamos a poner acá los apellidos. Acá colocamos el nombre de la empresa. Recuerden que el certificado va a aparecer con los nombres como los referencien allí. Como ustedes lo referencian, tal cual. Ciudad, país. Aquí vamos a elegir pues, la mejor forma que nos define a nosotros, pues somos la gran mayoría ópticos optometristas. Si tenemos algún oftalmólogo, pues lo podemos colocar allí. Y en este aparte donde dice código del cliente, como no contamos con un código, vamos a poner entonces las siguientes letras, que es N en mayúscula, /A. Y posterior a ello, pues vamos a aceptar los términos y condiciones. Y aquí ya quedamos inscritos. ¿Listo? Entonces nos va a llevar un mail. Aquí nos aparece que mi email ya está registrado porque yo ya estoy acreditado, pero esa es la idea. A su correo electrónico va a llegar entonces específicamente. Aquí nos va a llegar entonces el correíto. Espérame, yo bajo esto un momento. Nos va a llegar acá entonces la acreditación de Milo. Aquí entonces nos aparece esto, donde tenemos entonces aquí. Hemos realizado el registro con éxito y nos va a aparecer el usuario, que va a ser el correo electrónico al cual nosotros ingresamos y nos va a dar una contraseña o en su defecto damos clic acá donde dice aquí. Entonces le damos clic a estas letras en azul y esto nos va a llevar directamente a la plataforma para ingresar. Y allí pues ya podemos hacer el test y bueno, hay algún contenido que ustedes pueden chequear si lo desean. Hay un video y algunas lecturas. De igual manera nosotros pues vamos a hacer la presentación del lente, pero es importante que lo tengan en cuenta. Entonces les vamos a dar clic ahí donde dice contenido, como lo acabamos de hacer. Y aquí nos va entonces a cargar el tema de la acreditación. Entonces, en este momento vamos a parar acá. Espero que los asistentes lo hayan podido hacer y estemos en este punto. ¿Listo? Y cuando ingresan los datos, no se preocupen que la plataforma se tarda unos minutos en generar la nueva orden de entrada, entonces puede ser que algunos estén todavía en ese proceso. Listo. Bueno, entonces vamos a ingresar acá de nuevo. Perfecto. ¿Estamos viendo la presentación de nuevo? ¿Me puedes confirmar, Andrea, por favor? Sí, estoy viendo la presentación desde donde Listo. empezaste. Perfecto, entonces vamos a quedar allí. Como les comentaba, la idea del día de hoy es que realmente nos acreditemos, que realmente contemos con estas herramientas en consultorio para hacer los tratamientos a los pacientes que requieran ese manejo de la miopía. Bueno, entonces el contenido del día de hoy para lograr esta certificación, pues lo primero es revisar un poco el tema del impacto de la miopía, el cual pues ya hemos hablado bastante en los últimos años, pero hay que revisarlo de nuevo. Vamos a revisar el tema de la gestión de la miopía, cómo nosotros hablamos con los padres para poder nosotros realmente hacer ese manejo terapéutico de la miopía. Vamos a hacer la presentación del diseño Milo. El diseño como tal cuenta con una tecnología súper chévere que es el EDOF. Y vamos a presentar la guía de adaptación de Milo, que es muy sencilla, pero es importante que ustedes la conozcan. ¿Listo? Entonces, para entrar en materia, el impacto de la miopía, pues como ya no lo han dicho en años anteriores y como nos lo han repetido varias veces, entendemos que alrededor más o menos de 324 millones de personas van a ser miopes el próximo año. Eso es lo que tenemos nosotros enmarcado en los estudios, lo que nos demuestran los estudios, sobre todo los realizados por el Brian Holden. Es importante a ustedes recordarles que el diseño Milo es una asociación entre el Instituto Brian Holden y Mark Kenobi y de allí sale este hermoso diseño para controlar o, mejor dicho, para manejar la miopía. Por otra parte, es importante también tener en cuenta que alrededor más o menos del 10%
de los pacientes que en la actualidad sufre de miopía alta, estamos hablando más o menos del 3% en la actualidad, existen pacientes que sufren de miopía alta, pero hacia el año 2050, 10% de la población va a tener miopía alta. Cuando hablamos de miopía alta, hablamos de una miopía que afecta la estructura del ojo y que daña específicamente el tejido de la retina. Entonces es muy importante tener estos datos en cuenta para entender por qué es tan importante nosotros comenzar a trabajar en los procesos de terapia con el manejo de la miopía. Entonces, no olvidemos que en la actualidad alrededor más o menos de 324 millones de personas la sufren, pero estamos proyectados hacia el año 2050 alrededor más o menos de 4.758 millones de personas van a sufrir de miopía. O sea que nosotros tenemos que tener en cuenta que puede haber un riesgo de deterioro de la visión, sobre todo en ese porcentaje de miopía alta, que hacia el 2050 va a ser el 10%, en la actualidad es el 3%. Es importante tener presente que la miopía afecta la educación de los niños debido a que puede disminuir su rendimiento escolar y provocar un estrés psicológico. Además de eso, la calidad de vida, sobre todo en los pacientes con miopía degenerativa o miopía magna, se ve afectada. Son pacientes que si no tienen su corrección óptica a la mano, pueden incurrir en que ni siquiera pueden salir a sus actividades diarias y se genera un impacto económico importante dado a la naturaleza y la progresividad de la miopía, que tiene que ver con el gasto en el diagnóstico, que tiene que ver con el gasto en la corrección, ya sea con lentes de contacto, con gafas, con medicamentos, y aparte de eso, pues los costos en el manejo del transporte y el tratamiento de la morbilidad como tal. Re- Recordemos que el tema de la calidad de vida pues es una cosa súper importante porque los miopes magnos pues son pacientes que pueden generar discapacidades y estas discapacidades pueden conllevar a que no puedan salir de la casa, que no puedan cocinar, que no puedan hacer sus actividades. Sumémosle a eso que cada día las familias son más pequeñas, que cada vez las personas toman más la decisión de no tener hijos y que son, digamos que, dependientes de ellos mismos. ¿Qué va a pasar con estas personas? Me preguntó doctor Edward, cuando estén adultas, cuando estén solas y no puedan, digamos que, defenderse. Entonces es un tema bastante importante. Ese es un excelente cuestionamiento, el cual se los dejamos para que ustedes lo puedan analizar dentro de esas pautas que nosotros debemos tener en cuenta para comenzar a hacer el manejo de la miopía en nuestros pacientes. Entonces, como les comentaba, hacia el año 2050, pues el 10% de la población va a tener una miopía magna, y es importante nosotros recordar qué puede generarnos estas miopías magnas o estas miopías degenerativas. Nos puede generar lesiones como tal, como Lacker cracks, que son daños a nivel de la membrana de Bruch, donde se calcifica esta membrana, se generan daños lineales a nivel de la retina. Por otra parte, podemos encontrar atrofias coroideas irregulares, atrofias maculares, neovascularización coroidea miópica y manchas de Fuchs. Y en casos mucho más severos, pues el estafiloma posterior, que realmente es muy complejo porque puede llegar a generar procesos de desprendimiento de vitro posterior. Entonces, es muy importante tener presente que el aumento de riesgo de complicaciones oculares durante la vida debemos nosotros tenerlas presentes, y entonces aquí podemos encontrar este cuadro que es un cuadro importantísimo para nosotros entender qué es lo que genera la miopía a nivel de la anatomía ocular. Entonces nos puede generar enfermedades como maculopatía miópica, desprendimiento de retina, catarata, sobre todo catarata posterior. Y digámoslo así, ustedes van a encontrarlo como glaucoma, pero realmente lo que se puede llegar a generar allí es una atrofia, Una neuropatía una óptica. neuropatía óptica como tal. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene menos 2 dioptrías, tiene casi 2 veces de mayor probabilidad de generar una maculopatía miópica. Si tiene menos 4 dioptrías, pues va a tener 10 veces. Y si vamos a menos 8 dioptrías, va a tener casi 127 veces mayor probabilidad de sufrir este tipo de problema.
En cuanto al desprendimiento de retina, si tenemos -2 dioptrías, tiene 3 veces de probabilidad de sufrir el inconveniente, pero si tiene -8, va a tener 44 veces de posibilidades de sufrir este desprendimiento de retina. Y lo mismo para el tema de la catarata. Como vemos, en la enfermedad tiende a aumentar las probabilidades de sufrir este tipo de enfermedades y otras enfermedades como retinosquisis, estafiloma, como ya lo habíamos nombrado, degeneración en empalizada y desprendimiento del vitro posterior. Tengamos en cuenta que una miopía de -2 pareciera ser una miopía pues baja Común. y muy común, y miren la cantidad de riesgos que puede tener una miopía de esa magnitud tan baja. Entonces, tratar de generar los mecanismos para que los pacientes sean lo menos miopes posibles o no sean miopes, ese sería, digamos, que nuestro objetivo principal. De hecho, doctor Diego, en mi práctica clínica he encontrado que muchos pacientes con miopías medias, llamémoslo de esa manera, tienden a generar rupturas y diálisis a nivel de la retina periférica. Pensando uno que normalmente los desprendimientos y este tipo de inconvenientes podrían generarse más en miopes altos, pues por el adelgazamiento tan severo a nivel de la retina, pero también se encuentran muchos pacientes con ese tipo de inconvenientes. Lo otro que no sé si te ha pasado es considerar los pacientes jóvenes. Ahora cada vez más, sobre todo cuando hablamos de que empezamos el tratamiento de controlar la miopía y cada vez tenemos, digamos, que más pacientes, pues se observa que cada vez personas más jóvenes tienen complicaciones de desgarros de retina periférica y cambios en la retina a temprana edad. Entonces son cosas pues que son preocupantes. Bueno, y entonces analicemos un poco cuáles son esas causas de inicio y de progresión de la miopía. Realmente, pues la naturaleza de esto tiende a ser multifactorial. Se han sugerido pues varios factores genéticos que influyen en esta progresión de la miopía o en esta aparición de la miopía, pero también en la actualidad sabemos que no solo es un proceso genético, sino que hay factores individuales y culturales y de estilo de vida que generan una progresión más amplia de la miopía. Entonces acá pues en la imagen, una imagen que muchos de ustedes pueden haber visto anteriormente y es cómo se genera ese defocus periférico. Entonces lo que podemos observar, por ejemplo, aquí en el costado derecho superior de sus pantallas es cómo con una corrección de anteojos o de monofocales, pues en el centro tenemos un foco específico que es el centro de la retina, pero los rayos oblicuos tienden a enfocar posterior a la retina o atrás de la retina y este estímulo genera que el ojo se tire hacia atrás, enlongándose y aumentando la longitud axial. Cuando nosotros comenzamos a hacer tratamientos, como por ejemplo tratamientos con lentes multifocales o en su defecto con otros tratamientos como existen en la actualidad, pues lo que hacemos es proyectar la imagen o hacer una compensación óptima de la imagen a nivel de la periferia de la retina, o sea, antes de la retina o sobre la retina, y pues este estímulo va a hacer que el ojo no se enlongue hacia atrás. Sí. Ya vamos a explicar de todas maneras un poquito más al Entonces respecto. acá quería mostrarles este video. Este video nos muestra cómo más o menos funciona un lente monofocal, donde nos genera allí a nivel del centro el foco, pero a nivel periférico no. Y aquí vemos cómo el ojo se enlonga hacia atrás, generando pues el problema. Y esto es lo que nosotros tenemos que comenzar a manejar para evitar ese crecimiento y esa elongación del globo ocular. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que nosotros tenemos en la actualidad o que ya están analizados y se han venido investigando en múltiples estudios a nivel mundial? Lo primero, pues, es tener en cuenta la edad de aparición de la miopía. Entre más joven, es probable que progrese más rápido la miopía y es allí donde nosotros como profesionales debemos entrar, conversar con los padres del niño y comenzar a hacer el manejo y la terapéutica adecuada y además de eso utilizar la tecnología para determinar que sí realmente lo que nosotros estamos haciendo se está generando en un manejo ideal del crecimiento axial del ojo. Si nosotros tenemos nuestros padres miopes, por ejemplo, uno de los padres es miope, tenemos 3 veces más probabilidad de tener miopía. Si los dos padres son miopes, tenemos 6 veces más probabilidad de tener miopía. Entonces es muy importante tener en cuenta este dato.
El tiempo al aire libre es una de las cosas importantes. Antes, como les venía comentando, se creía que es un gran proceso netamente genético. En la actualidad ya se sabe que realmente el estilo de vida tiende mucho a generar aumentos de longitud axial. Entonces, en ese orden de ideas, el objetivo es al menos estar 2 horas al aire libre y pues haciendo por lo menos en una hora de estas 2 horas actividad física para la liberación pues de la dopamina y también en la noche de la melatonina. En cuanto al trabajo de cerca, importante tener en cuenta, pues, procurar trabajar menos de 2 horas en la pantalla en el tiempo de ocio. Sabemos, pues, cuando estamos haciendo actividades, lectura, tenemos que hacer son ciertas pausas, que ya más adelante vamos a hablar un poco de ellas, que son las pausas 20-20-20, para ayudarnos a controlar esa parte. En los dos primeros ítems, que son la edad de aparición de la miopía y los padres, no se puede modificar. En estas dos de las cuales acabamos de hablar es más fácil modificar y cuando tenemos trastornos binoculares es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. En muchas ocasiones comenzamos a hacer tratamientos o manejo de la miopía y realmente no tenemos en cuenta si el paciente tenía una endoforia, cómo estaba ese ACA del paciente, si tenía un lag de acomodación alto o en su defecto una exotropia intermitente. Entonces, realmente tenemos que evaluar muy bien la visión binocular y mejorarla antes de nosotros comenzar a hacer un proceso de adaptación, por ejemplo, en este caso de lentes de contacto para el día de hoy, Milo. Completamente de acuerdo. De hecho, manejar los conceptos básicos de terapia visual, de visión binocular y de ortóptica, pues es clave. Pero aún mejor sería que contáramos con el apoyo de un profesional especializado en terapia visual. Sería ideal que pudiéramos tener como ese comanejo donde los padres sientan que estamos dándole un manejo integral al desarrollo visual de nuestros hijos. Entonces eso es pues como una recomendación. Hay otro factor pues como otra cosa como muy importante y es estos factores de riesgo son el inicio de la consulta de control miopía. Entonces nos gustaría que más adelante los que estén interesados compartirles un formato de historia clínica donde, donde lo primero que hacemos en esa historia clínica, aparte pues del tema de las anamnesis y todo esto, es medir el nivel de riesgo y evaluar todos estos factores, digamos que es fundamental para tener un punto inicial de partida en nuestro tratamiento de control miopía. Entonces, los que estén interesados, más adelante vamos a compartir un formato de historia clínica que puede pues interesarles para los que no estén manejándolo. Bueno, como les comentaba entonces, anteriormente se creía que era muy genético todo el proceso, pero aquí podemos ver cómo con diversos estudios se identificó que realmente el tiempo al aire libre es una clave importante en la progresión de la miopía. Entonces, el optometrista Donald Muti realizó una investigación durante 5 años y al finalizar esta investigación encontró que un niño de cada 5 tenía problemas o había desarrollado miopía. Entonces, lo que él identificó es que realmente el niño que tenía un proceso de miopía como tal, no tenía esa actividad al aire libre al igual que los otros. Entonces, aquí es muy importante nosotros tener en cuenta que la gran mayoría de terapias que nosotros hagamos para el manejo de la miopía deben ser terapias combinadas. Entonces podemos nosotros, por ejemplo, manejar el lente de contacto Milo y combinarlo con exposición al aire libre o actividad física. Eh, Recuerdo mucho que alrededor más o menos del año 2016-2017, doctor Diego, se estaba haciendo un estudio en la Universidad Tecnológica de Queensland donde a los pacientes niños se les colocaba un reloj y el reloj lo que hacía era como cronometrar cuánto tiempo se encontraban al aire libre, Y medir la intensidad de la luz. medían la intensidad de la luz y aparte de eso, posterior a ello, comparaban el espesor coroideo con esos niños que mantenían buena exposición con otros que tenían menos exposición en tiempo y allí comenzaron también ellos a darse cuenta que realmente esto sí era una realidad y que sí se podía llegar a hacer un manejo de la miopía con la exposición al aire libre. Y Entonces, comprobando también que había una correlación positiva entre las horas de exposición
el tipo de iluminación Y el, y y el el, desarrollo de la miopía. exactamente, y el engrosamiento de la coloides, que en este caso en su momento era medido con el OCT. Bueno, entonces nosotros, ¿cómo debemos hacer esa gestión de la miopía? Pues el término gestión de la miopía hace referencia a la decisión de poner en marcha una estrategia que nos ayude a controlar, mejor dicho, no a controlar, pero sí a ralentizar la progresión miópica del niño. Entonces, la decisión pues siempre está basado en evidencia científica y realmente aquí juega un papel fundamental los padres. En este caso juega un papel fundamental porque son ellos los que pues van a estar pendientes de que realmente el niño esté haciendo lo que se debe hacer para hacer el manejo de la miopía. Entonces, este cuadro es un cuadro muy importante que quería compartírselos el día de hoy. Este cuadro básicamente nace de una investigación o del estudio CLARE, donde nos indica cuál es el umbral refractivo para el riesgo del desarrollo de la miopía. Si tenemos un niño de 6 años que se encuentre con una hipermetropía menor a 0,75 dioptrías, pues es un niño que muy probablemente en el futuro puede llegar a desarrollar miopía. Si es un niño que tiene entre 7 y 8 años y tiene una hipermetropía de 0,50 menor o igual, también puede desarrollar algo de miopía. Si son niños entre 9 y 10 años con más 0,25 dioptrías menor a este valor o igual, también puede desarrollar algo de miopía. Y a los 11 años, si es neutro completamente, también podemos pensar que puede desarrollar algo de miopía. Entonces es muy importante nosotros tener este cuadro en mente para nosotros tener claro cuál es el umbral refractivo para el riesgo del proceso y del desarrollo de esta patología. Esto nos abre el espectro de pacientes que atendemos en nuestra consulta de control miopía a una cantidad pues increíble. Totalmente. Cuando iniciamos, por ejemplo, nuestra consulta de control miopía, siempre con anterioridad esperábamos a que el paciente ya tuviera algún grado de miopía. Ahora ya podemos ver que correlacionando estos valores y teniendo en cuenta los factores hereditarios y estas otras cosas que estás mencionando, pues ya es buena idea empezar el control miopía con estos pacientes, o por lo menos la vigilancia, la La toma de vigilancia es fundamental. biometrías, Exacto. Tal cual. empezar a hacer consultas bajo cicloplegia, todas estas cosas. De hecho, Ese- eso era algo a lo cual me iba a referir y es el tema de la vigilancia. El cuadro nos sirve para eso, específicamente para estar vigilando qué está ocurriendo con nuestro paciente cuando está pues ubicado en estas edades. Entonces, ¿cómo informar a los padres? Bueno, una de las claves básicamente pues es ser, digamos que muy sinceros, utilizar herramientas en la actualidad. En la actualidad contamos realmente con múltiples herramientas que en el pasado no teníamos. Aquí les señalo algunas de ellas, como es la calculadora del Brian Holden, el Mayo Profile y el Miopía Magna, que son páginas web o son plataformas que nos ayudan a nosotros a mostrarle a nuestro paciente o en este caso a los padres del paciente cómo puede llegar a ser esa progresión de la miopía. De hecho, algunas de estas páginas tienen infografías que realmente son supremamente didácticas y que nos van a ayudar a que el padre comprenda no solo sobre la patología, sino qué debe hacer y cómo nos puede ayudar a nosotros como profesionales a que realmente nosotros demos un manejo de la miopía adecuado. ¿Listo? Entonces acá les dejo estas tres. Igualmente, como les comentaba Andrea, pues esto va a quedar grabado, pero importante que las tengan en cuenta porque realmente hay unas cosas espectaculares en estas páginas que nos van a ayudar a informar de una manera didáctica y dinámica a los padres del paciente. También en este último punto veo que pones que no solo se llevan gafas o cristales más gruesos, más o menos gruesas. Normalmente los papás están preocupados por dos factores. Uno es que sus hijos no estén viendo de lejos, sobre todo en el colegio, sobre todo porque los profesores les informan. Y el otro aspecto del que están muy preocupados es de que las gafas sean gruesas o no. Normalmente, y es muy importante hacer la aclaración durante la consulta, yo siempre les menciono que este es un tratamiento que iniciamos, pues no solamente para que tengan digamos que unas gafas más delgadas o para que no se vayan engrosando sus gafas, sino para que, incluso les digo que ni siquiera es un tratamiento para que su hijo pueda ver bien, les digo,
su hijo puede ver bien con gafas convencionales, con lentes de contacto convencionales, pero el tratamiento que vamos a iniciar es un tratamiento enfocado en que cuando su hijo sea adulto no tenga complicaciones visuales. Y ya entonces los papás se encuentran en otra tónica cuando uno les sabe cómo explicar estos detalles. Bueno, entonces, importantísimo, debemos aclararle a los padres que si de mayor, pues si se opera siendo mayor, aunque no necesite gafas, su retina seguirá siendo miope. Eso es muy importante que nosotros se lo recordemos a ellos porque pues normalmente los pacientes se operan siendo mayores y creen que ya desaparecieron todos los inconvenientes y cuando son miopías superiores a -5, -6 dioptrías en adelante, pues sabemos que puede generarse problemas retinales y la retina pues seguirá siendo miope. Importante volverles a aclarar a ellos pues que el incremento de la miopía es multifactorial, por lo que nunca se puede asegurar una ralentización del 100%. Es vital aclararles a ellos que estamos intentando ralentizar el proceso, pero no va a ser 100% esa ralentización. Y tener en cuenta el historial familiar, comentárselo, preguntárselo a ellos. Como les comenté anteriormente, pues esto es vital para nosotros saber realmente cómo está esa perspectiva de riesgo de nuestro paciente, el error refractivo cuando se comienza el tratamiento, la edad del paciente, la etnia del paciente y los hábitos de vida, cuántas horas está trabajando de cerca o cuántas horas pasa en actividad al aire libre. Entonces, es muy importante evitar decir palabras como vamos a detener la miopía. Ujú. De hecho, en la actualidad no utilizamos ya la palabra control de la miopía, sino utilizamos la palabra manejo de la miopía. Entonces, todas estas cosas son muy importantes nosotros tenerlas en cuenta porque el padre se lleva esto y podemos nosotros de pronto generar expectativas falsas. De hecho, para los que llevamos un tiempo haciendo este manejo, nos ha costado un poco hacer el cambio a manejo de la miopía o a estos nuevos términos que se están empleando, porque cuando aprendimos comenzamos con el término control miopía y eso pues nos ha costado. Yo quiero también hacer énfasis un poco en el primer punto de la cirugía. Muchos padres están interesados en que sus hijos se operen cuando están adultos porque quizá ya sufrieron como pacientes miopes muchas cosas y quieren que sus hijos se operen. Y siempre es importante mencionarles que esta terapéutica puede favorecer que cuando el niño esté en edad o cuando el adolescente esté en edad de operarse, pues la miopía tenga un menor impacto y que pueda hacer incluso una cirugía de pronto láser y que no tenga que hacerse una cirugía de lente intraocular fáquico. Esa sería una de las ventajas también que podemos mostrarle a los padres del manejo adecuado de la miopía. Así es. Bueno, tenemos que tener en cuenta, pues, mostrarle cómo puede llegar a evolucionar el tema con los diversos tecnología actual, como las tomas de las biometrías, que son tan importantes para realmente nosotros determinar si sí se está haciendo un tratamiento efectivo. ¿Qué podemos esperar después? ¿Cuándo será la madurez del niño? Y pues los compromisos que debe tener los padres que son fundamentales en estos procesos pues, de tratamiento y aclararles pero muy bien la importancia de los seguimientos. De hecho, cuando vamos a comenzar un tratamiento de manejo de la miopía, es importante que toda esta información que yo les acabo de mostrar y que les estamos mostrando también con el doctor Diego esté plasmada en un consentimiento informado. El consentimiento informado es vital. Primero, pues para que ellos conozcan qué es lo que vamos a hacer y aparte de eso también pues para nosotros, para darle un buen manejo pues a nuestro paciente. Creo que también tenemos un formato que podemos compartirles, Sí, tenemos un formato que podemos compartirles. pues que sirva para nosotros. Lo tiene la plataforma, de hecho, de Milo, pero Pues, también tenemos uno que nosotros elaboramos en nuestra práctica clínica. En nuestra práctica clínica en la Organización Santa Lucía, sí. nosotros elaboramos uno para los pacientes aquí de Medellín, Antioquia, y bueno, lo podemos compartir en llegado caso que ustedes lo requieran para sus prácticas. Otra cosa súper importante en los seguimientos antes de proseguir. Es importante si no tenemos acceso al biómetro en las diferentes ciudades donde nos encontramos, es importante hacer acuerdos con las clínicas o con los centros de ayudas diagnósticas. Nosotros, por ejemplo, tenemos acuerdos con las clínicas donde se hace
las biometrías a los niños de una manera más económica. Ya sabemos que las biometrías se emplean principalmente en procesos de adaptación de lentes intraoculares, de quirúrgicos, mejor dicho, pero podemos lograr que las clínicas nos den algún descuento para hacerle 3 o 4 biometrías. Tenemos algunas clínicas que nos dan hasta 4 biometrías por el valor de la biometría que normalmente hacen en control de quirúrgicos, de cataratas y Sí, todo para eso. la medición del lente intraocular. Para todo eso, Exactamente. sí. Entonces, los apoyos de esos centros de ayudas diagnósticas son ideales para que hagamos ese manejo si no tenemos el acceso. Si tenemos una clínica pues muy fuerte y potente aliada, pues es mucho mejor. Así es. Bueno, esta es una de las grandes herramientas que nosotros con el doctor Diego utilizamos en consulta. Es un video. Les voy a mostrar un pedacito porque pues es bastante extenso, pero es importante que ustedes lo puedan tener allí, lo puedan tener en sus consultorios y compartirlo con los padres del paciente. Entonces les voy a mostrar aquí una parte del video. Y preguntarle si Me se está. comenta Sandre, porfa, si se ve. En la actualidad, China del Este Se está viendo. ¿Y se escucha? No. epidemia que se propagaba de forma tan vertiginosa como inesperada. La causa no es un virus ni una bacteria, pero la amenaza es real. En algunas partes del mundo se propaga. Este video se llama Generación de Miopes y realmente es un video increíble para nosotros darle como herramienta a los padres para que realmente sepan a lo que se están enfrentando. Exactamente, es una herramienta súper útil para que Increíble. para que los padres de los pacientes entiendan a qué nos enfrentamos. Y yo siempre les digo que tiene un impacto muy positivo en los padres porque esto obviamente no, este video no usa terminología clínica, no Exacto. complica las cosas como muchas veces nosotros sí lo hacemos en consulta. Es como llamamos nosotros, es muy coloquial el video y realmente es un video que se lo recomiendo a ustedes, que lo compartan a las personas con miopía, a los padres con hijos con miopía. Es muy, pero muy, muy chévere el video y pues ahí sí, como dicen por ahí, las imágenes valen más que 1000 palabras y por eso es tan importante que lo tengan allí dentro de su portafolio de herramientas para los padres. También no sé si la doctora Andrea o el doctor Gerardo pueden compartir el link para que lo tengan. Sí, ya Bueno. lo compartimos. Listo. Entonces, ¿cuáles son las opciones que nosotros tenemos para ese manejo? Entonces, como les venía comentando anteriormente, al menos 2 horas al día al aire libre y de estas 2 horas tratar de una de esas horas por lo menos, tratar de hacer algún ejercicio físico, esto para la liberación pues de la dopamina que es tan importante como neurotransmisor de la retina. La regla 20-20, que yo la llamo 20-20-20, porque es por cada 20 minutos que estemos haciendo actividad de cerca, descansar por 20 segundos mirando a 20 pies, que serían 6 metros. ¿Listo? ¿Qué les recomiendo para ello? Pues poner una alarma. En muchas ocasiones nosotros llevamos mucho tiempo en actividades educativas o en actividades laborales para aquellos pacientes que también ya son miopes, pues adultos, esta regla también nos sirve y es poner una alarma en el celular que a los 20 minutos de actividad se active y ya nosotros hagamos esta pausa. ¿Listo? Realmente los lentes de contacto mejoran la confianza en los niños y en los adolescentes en la escuela y también pues en las actividades deportivas. Entonces, por eso aquí se vuelve una herramienta fundamental el MILE, el diseño MILE. La regla del codo básicamente significa que del codo hacia la punta del dedo del corazón debemos nosotros tener la lectura o en su defecto lo que estemos haciendo en aparatos digitales. De hecho, me imagino que muchos de ustedes han visto que en los países asiáticos les ponen una barrera en los colegios en el pupitre para que ellos no se puedan acercar directamente a la lectura, o sea, no se puedan acercar más de la distancia del codo al dedo pues del corazón. Y también ellos manejan en sus aulas, en muchas ocasiones, vidrios para que puedan ingresar una buena cantidad de luz, o en este caso, pues luz natural. La regla de las 2 horas, pues ya la comenté anteriormente, tratar de cuando estemos en tiempo de ocio, no trabajar más de 2 horas frente a aparatos digitales. Realmente los niños de 8 a 12 años parecen ser usuarios de lentes de contacto más seguros que los adolescentes y adultos. ¿Por qué pasa esto? Porque son los padres los que están controlando el uso de los dispositivos.
El uso de tiempo completo es importante en el máximo del tratamiento en cuanto a los lentes de contacto se refiere. De hecho, el lente de contacto Milo nos indica que más o menos de 8 a 10 horas debemos nosotros estarlo utilizando. Y pues los niños que utilizan atropina, podemos nosotros hacer combinación del tratamiento con estos dispositivos para mejorar ese porcentaje de rentabilización de la miopía. Y también para favorecer como los efectos adversos que tiene el uso de la atropina en la Así es, así acomodación y es, todo esto. así es. Bueno, muy bien, los voy a dejar ya un poco con el doctor Diego para que nos explique mucho más acerca de este increíble diseño. Bueno, afortunadamente, como decía el doctor Edward, desde hace algún tiempo se están investigando un conjunto de herramientas para controlar la progresión de la miopía y se ha demostrado pues la eficacia en cada una de estas. No vamos a hablar hoy pues de los medios farmacológicos como la atropina. Vamos a profundizar en el tema de los lentes de profundidad de foco extendido de DOF, pero sabemos que la ortoqueratología, los lentes de contacto que usábamos off-label de diseño centro-distancia, los multifocales de centro-distancia y el diseño de enfoque dual, pues son otras alternativas a esto. Pero vamos a hablar hoy pues, del diseño EDOF, que es el que nos trae por acá. Entonces, ¿cuándo empezar a hacer manejo de la miopía? Pues como mencionó el doctor Edward, depende la cantidad y la magnitud del defecto refractivo, dependiendo de la edad del niño. A partir de los 6 o 8 años es como la edad que referencia, digamos que los estudios, el Brian Holden y Markenovi, pero sabemos que en niños donde se sospecha que pueda aparecer la miopía antes de esto, pues deberíamos actuar. También en niños donde la miopía está incrementando en más de 0,50 dioptrías por año, también deberíamos empezar a revisar el tema del aumento de la longitud axial en más de 0,10 milímetros. Ese digamos que sería otro factor a tener en cuenta y que no está anotado en este punto. Y hacer una revisión cada 3 meses para verificar el incremento de la miopía es fundamental y esos seguimientos los podemos ir acomodando según los factores de riesgo que antes mencionamos y según también la tranquilidad que podamos dar a los padres, que es muy importante. Entonces, pacientes que tienen ambos padres miopes, pacientes que tengan antes, digamos que sean de etnia principalmente asiática del este, pacientes que tengan exceso en trabajo de cerca desde muy jóvenes y los antecedentes familiares que ya mencionamos, pues son, digamos que los puntos de entrada. Vamos a hablar entonces un poco del Milo y qué es el desenfoque periférico. Entonces, tenemos que existen diversos métodos para el manejo de la miopía dentro de los lentes de contacto blandos, como ya mencioné. Sabemos que todos emplean el principio del desenfoque periférico miópico, como explicaba Edward. Se fundamenta en enfocar adecuadamente la imagen en el plano de la retina central y hacer un desenfoque miópico, o sea, por delante del plano de la retina, en la retina periférica. Eso para que se envíen, digamos que señales que detengan el crecimiento y la elongación del globo ocular, que es lo que intentamos prevenir cuando hacemos control de miopía. Aquí tenemos entonces un videíto donde se muestra el efecto que buscamos cuando estamos haciendo el tratamiento. Entonces podemos observar acá cómo en la retina central la imagen está perfectamente enfocada sobre el plano de la retina y que en la retina periférica, en la parte superior e inferior, vemos cómo se hace un desenfoque miópico. Ese es el principio fundamental de todos los sistemas ópticos para el control de miopía. Ahora, la otra pregunta que hay veces se nos hace complejo es ¿qué sabemos de las aberraciones? Muchas veces este es como el coco. Podemos decir en cuanto a las aberraciones que el ojo es un sistema óptico compuesto, en primer lugar, pues por dos lentes, la córnea y el cristalino. La córnea tiene aberración esférica positiva y el cristalino aberración esférica negativa que intenta compensarlo. Y también está compuesto pues este sistema por una pantalla que es la retina, que es el plano donde se van a proyectar las imágenes y como nuestro sistema óptico pues normalmente no es perfecto, se producen desviaciones en el tránsito de la luz.
desviaciones en el camino óptico, en cómo converge adecuadamente la luz. Entonces vemos en el dibujo de arriba, en el diagrama de que dice ojo perfecto, cómo la proyección de esta imagen, si fuera todo perfecto, se vería pues de esta manera. En cambio, en realidad, en un ojo, pues con aberraciones como el que tenemos todos, pues el camino óptico difiere, la convergencia de los rayos pues ya no es tan adecuada y encontramos pues como entonces una proyección, digamos que más realista de cómo llegan los rayos al fondo de nuestro ojo. Esto lo medimos empleando aberrómetros, el nuevo sistema OVITS. También digamos que todo esto está basado en el frente de onda. Esta, digamos que es una parte un poquito compleja, pero que es la parte interesante. En cuanto a la aberración esférica en sí, la aberración esférica en sí es una aberración de alto orden que se puede optimizar manipulando la excentricidad y la potencia esférica punto a punto del lente. Entonces, lo que estamos hablando cuando hablamos de lentes de contacto de EDOF, de profundidad de foco extendido, estamos hablando desde como cuando hablamos en nuestros lentes oftálmicos de tecnología freeform, modificando la forma, la O sea, excentricidad, la potencia. la potencia, o sea, como unas potencias compensadas. Exactamente. Entonces, con la aberración esférica positiva, los rayos marginales se enfocan frente, o sea, se vuelven miópicos. Y los rayos paraxiales, o sea, los centrales, se ubican en el centro, digamos que se enfocan sobre la retina. Para la aberración esférica negativa, pues sería todo lo contrario. Entonces, los rayos marginales se enfocan detrás de la retina, induciendo un desenfoque hipermetrópico. Esto es importante porque la mayoría de ojos tienen desenfoque, digamos que una aberración positiva. Esa aberración positiva normalmente regula según las investigaciones y según las teorías, pues el crecimiento del ojo. Pero eso lo modificamos o lo modificábamos en el pasado cuando corregíamos nuestros pacientes con lentes esféricos convencionales. Así es. Entonces, el manejo y la compensación de estas aberraciones que compensa Milo es mucho menos dependiente del diámetro pupilar. Es una cosa que no mencioné ahorita, pero las aberraciones siempre son dependientes del diámetro pupilar, porque sabemos que si entran, digamos que una cantidad de rayos, como vemos acá en esta imagen, perdón, me adelanto un poco, mayores, pues va a haber una mayor aberración porque hay más luz entrando y más rayos periféricos entrando que van a pues generar ese desenfoque. Eh, el diseño Milo pues lo que busca es que esas transiciones sean más suaves y que el diámetro pupilar sea, digamos que no sea un factor, no digo no importante, sino que sea un factor no determinante para que el tratamiento sea efectivo. Sí, Eh, o sea, es menos dependiente del diámetro pupilar, menos dependiente del centraje de la lente. exactamente. Excelente. Eso no quiere decir pues que no nos fijemos en En que el eso, lente sí. quede bien centrado, pero que sí podemos tener pues un rango, digamos que de tolerancia. Digamos que esto sería algo diferenciador frente a los otros diseños que tenemos en la actualidad, como los de anillos concéntricos Ajá. y otros diseños pues, que existen. Esto sería algo como diferenciador en ese sentido. Exactamente, que ya lo vamos a mencionar acá. Acá en el gráfico del polinomio de Cerny, que también querían no dejar pasar esto, pues vemos que las aberraciones de alto orden normalmente están ubicadas en esta zona y la aberración esférica es esta aberración central. Entonces acá vemos la aberración esférica de cuarto orden y acá vemos la positiva y la negativa. Siempre la podemos encontrar allí cuando estemos pues evaluando nuestras topografías con el Pentacam y con algunos otros equipos que nos botan esta información a partir de los mapas de elevación corneal. Entonces eso pues lo podemos tener allí en cuenta. Ahora, tenemos entonces este tema de cómo medir las aberraciones. Pues sabemos que las aberraciones, pues hay equipos, hay aberrómetros, hay topógrafos los aberrómetros pues tienen la ventaja de medir las aberraciones totales, pero las aberraciones corneales pues forman casi un 60% del total de las aberraciones. Entonces pues son una parte importante. Si no tenemos acceso al aberrómetro, pues los topógrafos de última tecnología pues son digamos que bastante importantes.
el ojo, como les mencioné, normalmente tiene aberraciones positivas. Las aberraciones pueden variar, depende del total de aberraciones dentro del ojo. Ya hablábamos que el cristalino tiene aberraciones que intentan, negativas que intentan compensar las aberraciones positivas de la córnea. Se ve afectado por el tamaño pupilar, como mencionamos, y la aberración, digamos que esférica, es la aberración más importante que podemos controlar con nuestros lentes de contacto. Casi que todo el resto de aberraciones de alto orden no las podemos controlar por ahora. por ahora. Entonces, la única que podemos manipular es la aberración esférica, y es en esto que se fundamentó el Brian Holden para trabajar pues estos diseños tan innovadores. De hecho, ahorita hablas de las aberraciones de alto orden y eso es en lo que en la actualidad la industria de la contactología viene trabajando con diversos equipos. eh, Tuvimos la oportunidad de estar en varios lugares, en varios congresos donde realmente Ya se está está pensando en las aberraciones. enfocándose totalmente en las aberraciones de alto orden. Digamos que ahí nos desviaríamos mucho del Sí, tema, pero ya pero hay es estudios importante tenerlo en que cuenta. podemos mencionar más adelante donde se relaciona ya el tema del queratocono y la corrección con los lentes. Yo, por ejemplo, era muy dado a corregir con lentes oblatos, y bueno, estas son cosas que nos pueden plantear cómo corregir con estas aberraciones, pues mejor la visión de nuestros pacientes. Recordemos que las aberraciones, como mostramos en la imagen anterior, pues generan esas dispersiones de luz que hace que la imagen no sea nítida del todo. Sí, se pierde calidad de Se la visión. pierde calidad de la imagen. Esta otra diapositiva la traje para mencionar que las aberraciones dependen de tres factores. Uno, el valor de Q, que es la esfericidad, que muchos equipos y muchos topógrafos como el Pentacam no la arrojan. Recordemos una cosa, siempre es confuso el tema de asfericidad y excentricidad. Cuando hablamos de asfericidad, estamos refiriéndonos a un factor de forma de la córnea. Es decir, cuando hablamos de esfericidad nos referimos cuánto se puede estar aplanando la córnea hacia la periferia. Cuando hablamos de excentricidad, ya no estamos hablando de un factor de forma, sino de un factor de potencia. Entonces, ya hablamos de cuánto varía la potencia de la córnea, normalmente va variando positivamente por lo que se va planeando hacia la periferia. Y por eso son valores contrarios. La esfericidad normalmente no hay valor cero, pero cero sería completamente esférica, mientras la excentricidad pues sería positiva y sería hacia el 1. Estos tres, digamos que están muy relacionados, la esfericidad y la excentricidad, pero que los podamos diferenciar es súper importante, porque así como cuando adaptamos lentes de contacto y hablamos de radios de curvatura, y muchos nos acostumbramos en nuestras adaptaciones a hablar de dioptrías, que es un factor de potencia, Potencia, sí. en vez de hablar de curvas bases, que es un factor de forma. Si nosotros adaptáramos nuestros pacientes y pudiéramos hablar el mismo idioma, y cuando vamos a hablar de cómo acomodar físicamente un lente y habláramos del factor de forma, que sería la curva base, y no de la dioptría, sería mucho mejor. Pero tenemos que saber todos estos términos para poder, digamos que, entender las investigaciones y entendernos, pero sería, digamos que lo ideal. El otro factor que es importante, pues son las queratometrías, que sería lo que hablábamos, el factor de curva. Y el tercero, que sería el más importante, que sería uno de los más importantes, sería la pupila, que sería pues muy importante. Y tú que trabajas fotografía, yo creo que nos puedes mencionar eso, cómo la apertura es Cambia la importante. profundidad de foco Exactamente. Pues. directamente. Eso es lo que hace la apertura. Por ejemplo, saliéndonos un poquito aquí el tema fotográfico con la lámpara hendidura, nosotros no podemos mejorar las profundidades de foco, es porque la lámpara tiene siempre un mismo tubo. Misma apertura. Pero sí, realmente la cámara fotográfica está elaborada con base al ojo, porque pues tenemos allí ese control de la entrada de luz. Ese es un tema que vamos a tener para Más nuestro adelante. próximo webinar, que va a ser de fotografía ocular. Bueno, acá tenemos entonces un ejemplo de una córnea que pudo ser que tenga una cirugía miópica, entonces vemos que está aplanada hacia la periferia. Entonces esto tendría un factor de asfericidad que ya pasaría a ser de negativo a positivo, porque es más plana en el centro y más curva en la periferia. Y eso lo que finalmente nos induciría sería una aberración esférica positiva, o sea, un desenfoque por delante del plano de la retina. Por delante del plano, sí. Ahora, nuestras córneas normalmente son prolatas, no son totalmente esféricas. Lo que les decía con anterioridad, normalmente
esa prolaticidad, pues lo que hace es controlar un poco esas aberraciones. Con- pero acá tenemos que, paradójicamente, igual en las córneas levemente prolatas, tenemos que se genera una aberración esférica positiva. Entonces eso es digamos que un poco confuso, pero es importante que lo conozcamos. Y obviamente es un factor de aberración esférica muy pequeño, de 0,25, 0,50 dioptrías, pero tenemos que saberlo. En córneas que son hiperprolatas, por ejemplo, un queratocono, donde tenemos un cambio excesivo y una esfericidad muy aumentada, entonces sí tendremos que la aberración esférica puede convertirse en una aberración esférica negativa, donde la imagen estaría por detrás del plano de la retina y se generarían, digamos que, imágenes fantasmas, halos y todas estas cosas. Esto también ocurre con la corrección con lentes oftálmicos. Entonces, por eso me parecía tan interesante traer esta imagen acá y mencionarla. Ahora, hay estudios, como les decía, porque la profundidad de foco extendido no es algo que solamente usamos en lentes de contacto, sino que quirúrgicamente se usa mucho. Entonces tenemos este estudio que es, digamos que no tan reciente, pero que no está tan viejo y que nos dice cómo manipular, cómo hacer predictible las aberraciones esféricas basadas en la esfericidad cuando hacen digamos que la SIC. Entonces, esto en cirugía también, digamos que es un auge. ¿Cómo controlar la calidad de la visión de nuestros pacientes? Vamos a proseguir entonces un poco con el tema de profundidad de foco extendido. Entonces, digamos que este concepto, como dijimos, es muy importante y podemos definirlo como que la profundidad de foco es la máxima distancia que puede desplazarse el punto focal desde la posición teórica de la imagen de un objeto sin generar emborronamiento. O dicho de otra manera, el rango de posición del plano que puede variar manteniéndose la imagen nítida. Eso digamos que es en resumen el tema de la profundidad de foco. Es cuánto se puede desplazar la imagen para adelante o para atrás del plano de la retina sin que la imagen se vuelva borrosa. O sea que eso es digamos que el tema de la profundidad de foco extendido. ¿Eso en qué esperamos que tenga impacto? Bueno, esa tecnología en el lente Milo principalmente esperamos que tenga un impacto. Uno, en el rendimiento visual, que el rendimiento visual pues sería el resultante de la combinación de la óptica del ojo y el diseño óptico de la lente. Entonces es cómo hacemos para hacer control miopía sin dañar totalmente la calidad de la imagen de nuestros pacientes o alterándola en la mínima proporción. También es empleado porque, como vamos a ver más adelante, va a degradar la imagen periférica, a degradarla de una manera que el ojo entienda que no tiene que crecer. Y acá tenemos entonces esta explicación. Entonces tenemos acá en la parte superior izquierda, como en la retina central, que sería este puntico verde, está la imagen totalmente centrada, está enfocada sobre el plano de la retina. Y tenemos que la profundidad de foco extendido ahí funciona de tal manera que queda, digamos que adecuada la imagen que está por delante del plano de la retina y adecuadamente enfocada la imagen que está un poco por detrás del plano de la retina. Si nos referimos a la retina periférica, como pueden ver acá, entonces el punto verde ya está desplazado hacia la periferia y podemos ver cómo manipulando las aberraciones, pues lo que hace el lente Milo es degradar la imagen, digamos que queda posterior al plano de la retina, y mejorar la imagen que está por delante para que se produzca, digamos que ese estímulo positivo y que no, y que el tratamiento sea efectivo. Aquí tenemos un ejemplo más gráfico del tema y es que la profundidad de foco extendido pues se usan en varias cosas, en varios diseños ópticos y podemos ver cómo el que está a mano izquierda pues tiene un desenfoque de la imagen que está más próxima, solamente está enfocada bien la imagen que está en visión lejana, mientras que el diseño que está con EDOF está enfocado muy bien de lejos, no se degrada la imagen de lejos y tampoco se altera la visión de cerca. Y eso es lo que pretendemos hacer con los pacientes, por lo menos en la parte de la retina central. Ahora,
Ya habíamos hablado un poco de esto, pero en el pasado pues usábamos principalmente diseños de lentes de contacto EDO, Center Distance, Ujú. y pues lo que buscábamos es ese desenfoque periférico. Sí, que lo comenzamos manejando off-label en su Exactamente. punto. Que de hecho uno de los lentes que utilizamos en su momento para esto fueron los lentes híbridos, ¿no es cierto? Que También. tienen multifocalidad hasta +5, como por ejemplo el Duet. Exactamente. También usamos pues otros lentes de otras casas comerciales que todos conocemos. Y pues lo importante de esto es ver que estos diseños son, digamos que periódicos y monotónicos. Entonces vemos cómo tienen unas potencias diseñadas en una misma, digamos que distancia del diámetro de zona óptica y que tienen una misma potencia, una potencia estándar. Eso digamos que fue mejorado un poco con los diseños más específicos para control de miopía de desenfoque simultáneo, Ujú. donde teníamos unas pues zonas de corrección central y un tratamiento concéntrico de adición +2, que son también periódicos, como vemos acá. Entonces, son periódicos porque están diseñados a la misma distancia y son monotónicos, tienen la misma potencia en las mismas zonas digamos que en las mismas distancias de la zona óptica del lente. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el diseño de Milo? Que estos diseños son no monotónicos, o sea que vemos diferentes grados de potencia durante la distancia pues, de zona óptica del lente y que no son periódicos. Entonces vamos a ver variaciones que son graduados para cada, digamos que para cada perfil de potencias. Es diferente para cada perfil de potencia. Entonces acá no podremos definir como en el diseño de desenfoque simultáneo si esa adición es de +2, sino que va a variar mucho según la potencia que tenga nuestro paciente inicialmente. Entonces, cada diseño de cada potencia es diferente para llamarlo de alguna manera especial. Y estas transiciones, como en los lentes progresivos que usamos en oftálmica, pues están hechas para suavizar las transiciones y para que la visión no se vea tan perjudicada. Esto lo habíamos visto en el webinar pasado, pero nos describe más o menos lo que estábamos hablando. Entonces, acá en estos diseños de centro de distancia vemos como si cambiamos la visión, pues van a haber unas zonas de visión intermedia estables, unas zonas de visión lejana, pero están a la misma distancia de la zona óptica. Lo mismo si cambiamos las adiciones, pues va a haber algunos cambios, obviamente en la potencia, pero sigue siendo monotónico el lente. Y estos estamos hablando de los diseños de Markenovi también. En los centros cerca, pues pasa exactamente lo mismo. Hay cambios en la zona intermedia y en la potencia, pero son monotónicos en las mismas potencias, en las mismas distancias, y esto con las adiciones. Y eso quiere decir que entonces los diseños de center distance, entonces ya no los podemos emplear, ¿no? Algunos pacientes van a requerir y van a ajustarse mejor a esos diseños, pero el sistema de DOF, pues lo que está diseñado es para adaptarse a más cantidad de pacientes miopes que tenemos y vemos cómo los cambios de adición producen unos cambios en el diseño y los cambios en la potencia producen otros cambios. Y no, Entonces, y no solo en esos valores, sino en valores astigmáticos, que eso es algo clave en este diseño también, pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. exactamente. Entonces, este es un estudio del Brian Holden, donde tenemos pues referencias en el tema de control miopía, como la doctora Mónica Young, que fue la primera directora del curso del Brian Holden, del curso de control miopía, que casi que nosotros creo que lo hicimos sobre el 2016, Sobre el creo que fue el 2016, sí. primero o el segundo curso, y la doctora Mónica Young era ya la directora de ese proyecto educativo, pues que es muy interesante que los que sean más curiosos puedan hacerlo. No tengo nada que ver con el Brian Holden McLaren, Sí. no tengo royalties ahí, pero sí es muy interesante que puedan revisarlo porque es excelente curso. Y en este estudio básicamente pues lo que se hicieron fue comparar diseños. Entonces se compararon diseños de Dual Focus, de Center Distance y de diseño EDOF de Milo, dos diseños, dos prototipos. ¿Y qué se encontró? Que digamos que la claridad en general era superior para el lente de EDOF, que las imágenes fantasmas eran menos influyentes para el diseño EDOF, la estabilidad, la calidad de la visión en la conducción y la visión de halos era mucho menor para estos diseños de EDOF. Entonces, la satisfacción general y el confort general
digamos que también pues fueron superiores. Este es otro estudio. Este es otro estudio que no tengo referencia de qué fecha es, pero que es más reciente, donde se evaluaba básicamente lo mismo. Es un estudio doble ciego. Y pues aquí ya se empezó a evaluar también el tema del control. Entonces veíamos como el lente Milo tenía un control de el cambio de potencia del 25% y una efectividad en los cambios de progresión de hasta un 32%. Eso tenemos en cuanto al confort general. Entonces, el control, el confort general, la calidad de la visión a distancia, intermedia y cercana, y la visión estable durante el día o practicando deportes entre el lente Milo y los diseños de lentes de contacto esféricos, monofocales, pues fue muy simétrico. Solamente en esta barra de visión de distancia, pues varía, es el que más variación tiene. Pero en general ustedes ven que en todo el resto de condiciones, pues fue un lente que se comportó casi como un lente monofocal. Y Sí, eso pues es lo que buscábamos. son cambios de baja significancia realmente. Son poco significativos. Entonces, digamos que la hipótesis será reducir la imagen retiniana periférica para obtener un buen control de miopía y obtener una buena imagen central de la retina para obtener una buena calidad de imagen. En el primer estudio, pues encontramos que el lente Milo tenía un rendimiento subjetivo muy superior y en el estudio 2, pues vimos que había una eficacia adecuada del tratamiento. Básicamente es eso lo que quería decir. Recordemos que este diseño de lentes Milo se fabrica en España. Este diseño tiene certificado CE, Sí. que es un lente seguro Ujú. y que sirve para su finalidad, que es control miopía. Entonces, este lente no es americano, este lente es europeo y tiene, digamos que unos estándares que en muchos casos son iguales o superiores a los de la FDA y que está aprobado para usar en todo el territorio europeo para realizar el control de miopía. Y eso es algo que quiero que tengan muy claro, que este diseño, pues digamos que está aprobado. No sé si nos puedas describir un poquito entonces, doctor, el tema de las características del lente. Pues el lente, el material está elaborado en hidrogel de silicona, en este caso en Filcol. Silicón. Ujú. Con un contenido de agua del 75%, un DK de 60, un DKT de 60, tenemos un coeficiente de fricción de 0.09, Sí. un central thickness que varía de 0.10 a Un 0.12, módulo de elasticidad también muy un bajo que módulo lo de hace muy elasticidad cómodo. muy bajo, por eso también veíamos en las barras de la investigación el cambio en temas de confort, que es bastante bueno en ese sentido, un filtro UV clase 1, un tinte de manipulación azul, los diámetros, que estas son características ya muy personalizables, que lo hace un lente realmente bien customizado, y es los diámetros que vienen de 13.50 a 15.50 en pasos de 0.50, los rayos de curvatura que vienen de 7.10 a 9.80 en pasos de 0.30, y los poderes esféricos que vienen de menos 0.25 a menos 15 en pasos de 0.25. Y unas características importantísimas que se diferencian, pues aparte de las otras tres últimas que les dije en cuanto a los otros diseños, y es que podemos nosotros hacer adaptaciones con cilindros de 0.75 hasta menos 8, perdón, en pasos de menos 0.25, y vienen con ejes de 1 en 1 grado. Recordemos que eso es muy importante porque una tercera parte de los miopes tiene Tiene astigmatismo. astigmatismo Así es. relacionado. Entonces, digamos que es un gran caballito de batalla para nosotros poder rehabilitar a estos pacientes con astigmatismo, que de pronto otros diseños no tienen estas características como tal. Básicamente las ventajas, pues como vieron un DK significativamente bueno De 60. para el manejo prolongado del lente y para que los niños usen el lente durante todo el día. Ahorita mencionaba el doctor Edward que lo que dicen los estudios es que mínimo 6 o 8 horas, 8 horas. Más o menos entre 8 a 10 horas sería lo ideal. Y Exacto. también nos recomiendan algo, y es tratar de que el niño utilice el lente de contacto después de que pase el proceso de edema fisiológico a los 30 minutos,
Pues que lo podemos entrar aquí en discusión, pero nos quedaríamos otro rato Yo acá. creo que como siempre le digo a Andrea que ella me va a hacer regañar. No van a Son regañar. recomendaciones, pero pues depende qué tanta aplicación tiene en la vida del paciente, porque el paciente necesita ver desde que se levanta. Entonces pueden ser consideraciones importantes, ya tendremos pues para discutir, pero lo que yo considero en la práctica y lo que yo hago con mis pacientes es todo el día, todos los días, porque es un tratamiento, es una terapéutica, entonces entre más la usemos, pues mucho mejor. De hecho, ellos recomiendan dentro pues, de las características del lente poderlo utilizar 6 días a la semana. Ajá, Que ellos exactamente. recomiendan como tal. Ahora, el otro tema es pues lo que mencionabas, que es el tema de los cilindros de 0,75 hasta más 8, bastante grandes. Recordemos que estos cilindros es importante que sean principalmente corneales. Sí, Normalmente, si no, puede haber otro tipo de patologías que es importante revisar, pero la compensación de estos cilindros son principalmente en corneales porque estos lentes tienen una toricidad posterior, así no, es. no frontal, No como es una pensaríamos muchos. toricidad frontal, sí. Que eso me sorprendió cuando Como pensé. cuando yo conocí los lentes, normalmente pensaba que era una toricidad frontal. Ya estudiándolos un poco más y adaptándolos, pues allí nos encontramos con esta grande sorpresa que me Exactamente. parece súper clave también. La gran cantidad de rangos, pues lo que nos permite es que no es lo mismo adaptar a un niño que tiene una córnea pequeña A y que le una podamos grande. poner un lente de diámetro 13 a un adulto. Entonces la manipulación, el cómo se centra, el cómo se acomoda, el cómo se comporta, pues vamos a poderlo manipular muy bien con estos diseños. Y normalmente lo que uno puede encontrar, por ejemplo, en los miopes patológicos, que tienen miopía magna, es que tienen diámetros de iris visible grandísimos, diámetros horizontales que sobrepasan los 12 milímetros, en muchos casos me he encontrado. Y de allí los lentes de 14-50 pierden estabilidad y hay que comenzarlos a trabajar con diámetros mayores. Y aquí pues este diseño nos da esa versatilidad para trabajar con diámetros hasta 15-50. Mejor estereopsis sería el otro tema, que eso es gracias a la profundidad de foco extendido, como lo mencionamos, menos halos por lo mismo, menos imágenes fantasmas y menos dependencia al tamaño pupilar, que ya lo explicamos. La, digamos que es importante explicar a los padres las ventajas. Entonces, una de las ventajas es que es un proceso reversible y que no es invasivo. La otra ventaja es que es de manejo sencillo desde que lo hagamos ver sencillo. Yo por lo menos muchas veces en el consultorio me quito los lentes de contacto y me los vuelvo a colocar para que para que los papás y los niños muchas veces vean que es de manejo fácil. Si vemos que el niño está un poco reacio, tampoco nos bloqueemos nosotros, sino demos oportunidad de solicitar unos lentes iniciales de prueba, de darle unos días a los padres o con un lente convencional hacer una prueba para ir evolucionando eso. Existen estudios que demuestran que el manejo en los niños pues, es igual de seguro que en los adultos o incluso más. Y explicar cómo verá el niño. Entonces, que las incomodidades pueden ser pasajeras. Vamos a ir un poquito más rápido acá por el tiempo. Que puede haber algo de halos iniciales, deslumbramiento, leve reducción de la agudeza visual de lejos que debe irse mejorando, así como en nuestros pacientes de lentes, digamos que multifocales. Y el tema de hacer un consentimiento informado. La manera de adaptarlo, lo sabemos todo, Muy fácil. queratometrías, diámetro horizontal de iris visible, la refracción actualizada, el máximo positivo Preferiblemente bajo cicloplegia. y una agudeza visual sin corrección y con corrección de gafas para que podamos comparar con lo que vamos a lograr con Aquí hay lentes. otra cosa que es importante que nosotros podemos utilizar y es el valor de la esfericidad si contamos con la topografía del paciente, debido a que Markenovi nos da esa posibilidad de nosotros poder dar la excentricidad con la cual queremos la fabricación de nuestro lente. Exacto. Recordarles que si vamos a hacer consulta de control miopía, además de hacerla adecuadamente en los tiempos adecuados, con los valores y precios adecuados, debemos hacer siempre las cicloplegias, en la medida de lo posible la medición de la longitud axial, que recordemos que en un adulto puede variar entre 22 y 26, y esa correlación con la queratometría pues va a ser lo que nos va a indicar si es miope, que longitudes axiales por encima de 25 son demasiado sospechosas, el tema del diámetro pupilar, el tema de los exámenes binoculares, ya sea que los hagamos nosotros mismos o con otro especialista, y el historial de fórmulas para tener un punto de partida. Yo hay veces no me explico cómo se empieza a hacer control miopía sin tener un punto de partida. Entonces pongamos atropina, pero no sabemos cuánta longitud axial. Pongamos atropina y no sabemos el valor de refractivo bajo cicloplegia. Es algo muy difícil.
Yo creo que esto es lo mínimo que debemos hacer. Acá dice que es recomendable, pero yo creo que es lo mínimo. Debemos tener en cuenta que si vamos a modificar las condiciones de agudeza visual y visión binocular, pues es un niño y tener en cuenta cómo las estamos alterando, pues es de suma importancia. El tema de la adaptación es lo mismo que explicamos hace 8 días en el webinar pasado. Diámetro horizontal de iris visible más 2,5 o más 3 milímetros. Calcule el radio de curvatura y el resto de parámetros visitando la calculadora online de Markenovi, o acá tenemos esta tabla que cuando quieran les podemos compartir, donde se relacionan los diámetros horizontales de iris visible. el diámetro total que escogemos para el lente Exacto. y las curvaturas que vamos a seleccionar. Depende del método que usemos, Exacto. pero en Acá, realidad es muy diámetro sencillo. horizontal del visible y el diámetro que vamos a escoger del lente, que Exacto. debe ir de más 3, o sea, 1,5 por cada lado. Exactamente. ¿Listo? Y Y los radios de curvatura. que normalmente lo hacemos a partir de la K media. Recordemos que Sí. Markenovi tiene un principio muy fácil y muy funcional, que es de la K media. Y por último, siempre acordarnos de hacer la distometría, de calcular la distancia al vértice esférica y la distancia al vértice cilíndrica. Entonces, un paciente que tiene -6 con menos 3 de miopía tendrá en un meridiano -6 y en el otro, perdón, -6 con -3 de miopía, sí, tendrá -6 en un meridiano y -9 en el otro meridiano. A ambos valores tendremos que hacer la distancia al vértice. Acá tenemos el tema de evaluarlo después de 20 minutos de estabilización. Evaluemos que sea una adaptación física adecuada, que el diámetro del lente y el centrado y el movimiento sean adecuados. Recordemos que el tema del push-up es algo que ya no se emplea. Es mejor poner al paciente a mirar hacia arriba y a parpadear para evaluar el movimiento natural del lente, o bajar mirando al frente del paciente, bajar el párpado inferior y ver si hay descentramiento, ayudarnos de las tecnologías. Ya vemos que los autorrefractómetros con el retroiluminador pues nos pueden mostrar si la zona óptica del lente está centrada, como en el caso de la izquierda, o si está descentrada, como podemos observar claramente en esta imagen de la derecha. Todos esos son ayudas que podemos emplear y que nos facilitan la vida. Por último, pues comprobar la agudeza monocular y binocular en ambas distancias, ver que pueda estar levemente reducida inicialmente. Es tolerable que esté sobre 0,8 en la consulta inicial, pero debe ir mejorando con las subsecuentes visitas. Entonces, si la agudeza visual en las subsecuentes visitas está todavía en 0,8, es porque hay algo que nos falta por corregir en la toricidad del lente o en el centraje del lente, y podemos ir poniendo potencias negativas de 0,25 a 0,50 para ver si la agudeza visual mejora. Si esta no mejora, pues revisemos todos los otros aspectos de la adaptación. Si la agudeza visual, digamos que pese a todas las modificaciones que hagamos, no mejora, entonces es hora de que busquemos otro método de gestión de la miopía, ya sea óptico, ortoqueratología o con lentes de contacto blandas de diseño CD, que por eso les decía que no es que ya no se usen, es que las podemos dejar para últimos recursos. Esto es básicamente el resumen igual. No sé si nos resume rápido para avanzar con el tema de la certificación. Pues a las 4 horas de uso, comprobar la agudeza visual monocular y binocular, tanto de Sí, más o lejos menos como de cerca. La revisión a las 2 semanas, muy importante que la agudeza visual esté en 0,8, que es pues, la medición logMAR que nosotros requerimos allí. El mes, pues es opcional. Normalmente, pues a los 3 meses se hace la valoración. Posteriormente, a los 6 meses, donde se evalúa más o menos lo mismo, que es la agudeza visual de lejos y cerca. A los 12 meses. A los 6 meses también nosotros necesitamos allí probablemente tener Biometrías. una biometría para determinar realmente si estamos cumpliendo con la terapia que estamos buscando. Y a los 12 meses también volver a tomar esa biometría para determinar. Bueno, ya hablábamos de cuándo empezar el tratamiento, entonces siempre y cuando haya un diagnóstico de miopía o haya una sospecha de que va a aparecer pronto, se necesita una compensación óptica cuando la miopía provoque una borrosidad en lejos. La edad y la madurez del paciente son súper importantes, pero eso es algo que también tenemos que trabajar en el consultorio. Y cuando termina el tratamiento, pues es algo que es todavía muy debatible, pero básicamente cuando haya una progresión muy lenta o muy baja o nada de progresión, si es posible supervisar a los pacientes periódicamente y evaluar los aspectos que ya hablamos,
las medidas de longitud axial y la cicloplegia mínimo una vez al año. Entonces, por último, vamos a dar la última explicación para que puedan tener los últimos pasos de la certificación. Y terminamos. Entonces, salgámonos a la página nuevamente de la certificación. Vamos a volver. André, ¿me confirmas que por favor estén viendo? Dale. ¿El video? Sí, Perfecto. Sí, está en el video. Perfecto. Espérame, yo bajo solo es para mencionarles unas últimas cosas y no sé si haya preguntas por ahí, André, que podamos ir solucionando. Sí, hay 9 preguntas. Ok. Si Por quieren, el si QA quieren, hay si quieren vamos, 9 y hay 2 que encontré en el chat. listo, si quieres vamos resolviéndolas mientras Eduard va mostrando Bueno, los Andrés. últimos pasos para la certificación, que eso es lo que queremos. Si quiere Muestro vuelvas a acá. conectar desde el link, ¿no? Sí, aquí ya voy para el link. Desde el correo, más fácil, que entra directo. Aquí el link. No, este es el del video. Es el Ese es primero, del ya lo correo pues. para ellos. Sí. Espérame, yo ingreso acá. Sí. Dame un segundo, André, yo aquí acomodo esto. Andrés, si quieres, o revisamos nosotros las preguntas, mejor dicho. Como quieras. Bueno, Si yo puedes, acá, si puedes irnos ayudando para que Eduard pueda manipular el resto. Listo. perfecto. Entonces, mira, el doctor, uy, regálame un segundo. El doctor Jonathan Cortés, con este lente de control se puede seguir haciendo terapia visual, dando y teniendo en cuenta que las terapias visuales requieren tiempo. Me imagino que se refiere a terapia visual de ortóptica, ¿cierto? Me imagino. Bueno, es buena pregunta, es muy, muy buena pregunta. Lo primero es que para iniciar el proceso de control miopía deberíamos tener en cuenta ya esas condiciones. Si hay endotropia, porque acordémonos que esa relación de ACA está muy, muy, muy relacionada. Y del LAC acomodativo. Exacto, el lac acomodativo y todo eso está muy relacionado con que la miopía se induzca, digamos, que se desarrolle más rápido. Esto es porque a mayor acomodación hay engrosamiento de la coroides y hay mayor aumento, digamos que son señales que envían al ojo para que se elongue más rápidamente. Entonces, para dar una respuesta a lo que me dices, yo creo que es primero hacer el tratamiento de ortóptica En o cuanto a la visión simultáneamente. binocular se refiere, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando es una ambliopía Ok, específica, sí, probablemente se puede seguir haciendo ese el es el tratamiento. tratamiento sin inconveniente. Aunque pensándolo bien, Veríamos. los miopes, por ejemplo, raramente son Raramente, miopes. sí. Lo que O sea, tienen son anisometropías más exacto, que todo. la anisometropía es una condición. No, o sea, digamos que hay que tener muchas cosas en cuenta. Y si no es ortoptista y si no domina el tema, es bueno tener un ortoptista de amigo. Listo. Perfecto, gracias. Bueno, el doctor Anónimo, ¿qué efecto se genera a nivel ocular realizar deporte? Realizar deporte, Es de aumenta. lo que pasa es que tenemos nosotros como neurotransmisor en la retina la dopamina y se ha estudiado, como te comenté o como les comentaba anteriormente, tanto el ritmo circadiano como correlacionado con la actividad física. Entonces, cuando nosotros hacemos deporte o estamos expuestos a la longitud de onda, en este caso azul, Sí, que pues sí, no quería decirlo como tal, pero pues en la realidad la longitud de onda azul es libera protector. mayor, sí, libera mayor dopamina a nivel de la retina, que es un neurotransmisor y que realmente nos ayuda mucho a controlar ese proceso de la miopía y también a regular el ritmo circadiano, porque más o menos a las 3 de la mañana, también se nos libera la melatonina, que son sustancias súper importantes que se han venido estudiando en el proceso del manejo de la miopía. Entonces, el deporte y la exposición al aire libre son vitales como estilo de vida para hacer un manejo de los procesos miópicos. Y recordar que la composición espectral de la luz del día y del sol, pues es muy, muy diferente a la composición espectral de la luz que tenemos artificial.
Entonces, ¿recuerdas más o menos cuántos son los nanómetros que es para que azul sea violácea, más o menos? de 460 a 500 nanómetros, De más o 460 a menos. 500 Sí. nanómetros. Esas es como donde tenemos que estar expuestos para poder, digamos que Para- mejorar esa liberación de la dopamina, pero eso es lo que se ocurre, hay una liberación de la dopamina específicamente y en las horas de la noche la melatonina. Aquí estoy poniendo a rodar el video, pero si quieren pueden verlo o adelantarlo y pues van a ver pues como los temas relacionados a la adaptación. Es un video realmente corto, como ven son 15 minutos. Son 15 minutos y ya posterior al video pasan a hacer la certificación, que Posterior a eso pueden pasar a hacer la certificación, que exacto, son 5 preguntas. son 5 preguntas y ya la certificación les llega a su correo. ¿Qué otra pregunta tenemos, doctor? Dice, ¿por qué no se puede realizar manejo de miopía en menores de 6 años? Bueno, en realidad sí se puede y en realidad sí se debe, solo que la evidencia científica está en pacientes a partir de los 6 años y hasta ciertas edades. El control miopía no tiene edad realmente, no tiene edad desde que el ojo esté creciendo, que es digamos que el principal control que debemos ejercer. Muchas veces pensamos solo en potencia, pero en realidad este control es más sobre la elongación y la elongación axial del ojo es la que produce todas esas alteraciones en la retina. Entonces, si un niño tiene una hipermetropía insuficiente para la edad y vemos que tiene padres miopes y tienen una miopía elevada y eso lo que debemos hacer es empezar a hacer control miopía desde la edad mejor dicho, desde la edad que lo veamos, sin ningún temor. Y hay diseños de lentes custom para esto. Quizá pues no funcionaría si tiene hipermetropía el tema de Milo, pero podríamos hacer control miopía con otras terapias combinadas, con lentes de diseño CD, con ortoca, depende de lo que podamos hacer, Depende depende del mucho de niño, los depende de los padres papás. también. Exacto. Gracias. ¿Cómo podríamos manejar la lubricación con estos lentes? La, Es hidrogel de silicona. es un lente de hidrogel de silicona, entonces pues puedes utilizar las lágrimas convencionales que normalmente utilizamos para mejorar la humectación del lente, pues porque va a perder agua e igual manera pues hay que humectarlo, entonces se podría utilizar eh, carbómeros, se Sí. podría utilizar el hialuronato, Hialuronato de sodio, ujú, sí. En sin realidad pueden problemas. manejar la lubricación, también depende de la condición del paciente. No Ok. solo con los lentes. El doctor Carrero, los lentes de contacto blando se deshidratan con el paso de las horas durante el día, generando emborronamiento entre más horas de uso, además de otras variables. Esto no afecta el desenfoque periférico, empeorando y afectando el propósito del tratamiento. Es una muy buena pregunta, la verdad. O sea, de igual manera que todos los usuarios de lentes de contacto blandos debemos estar pues conscientes de hacer seguimiento depende de la superficie ocular del paciente, de la lágrima del paciente y estar controlándolos con lubricante. La verdad que yo no tengo ningún paciente adaptado con lentes de contacto al que se les aconseje usar lubricantes. Entonces deberíamos estar más pendientes y siempre mantener el lente hidratado y lubricado. Sí, y verificar como nombramos normalmente para temas de Clyde, o sea, donde el lente de contacto induce un ojo seco, pues a las 2 semanas ya nosotros sabemos si hay un proceso inflamatorio. Entonces, la valoración con las diversas tinciones nos van a determinar si sí podemos seguir con este tipo de diseño o si nos toca variar el material. Sabemos que estos lentes también tienen pues como, o sea, una geometría especializada, que es lo que hablamos. Estos lentes dependen de esa esfericidad y eso. Seguramente si el lente se deshidrata excesivamente, pues va a cambiar el tratamiento. Pero no tenemos un estudio o una respuesta para darle de cómo lo afecta. Entonces, pues ahí nos quedamos un poquito cortos. Y es muy difícil porque, Y es- pues, a menos de que el niño tuviera un proceso inflamatorio severo o una enfermedad autoinmune y pues a la edad normalmente que se comienzan a hacer estos tratamientos, pues la superficie del ojo es bastante buena, la lubricación es buena, pero pues hay que estar valorando al paciente y puede que se lleguen a generar este tipo de dificultades con la deshidratación del lente. Entonces habría que hacer el seguimiento y determinar pues allí la toma de decisiones. Ok. ¿Por qué en lentes oftálmicos se limitan
tratamiento con astigmatismos altos y con Milo es muy amplio. Con lentes Perdón. oftálmicos. Perdón. ¿Que por qué se limita? Sí, en lentes oftálmicos. Y Pues con Milo es más amplio el rango. ¿No? Muy probablemente tenga que ver con el diseño del lente multifocal. La gran mayoría en la actualidad trae diseños de microlentes y pues va a ser muy complejo manejar ese proceso cilíndrico allí. Es lo más probable. Mientras que con las tecnologías de lentes de contacto, pues es mucho más fácil con esta tecnología, por ejemplo, de poder hacer las variantes a nivel de los cilindros. Como comentábamos anteriormente, el cilindro específicamente está en la cara posterior del lente. sí, o sea, tienen que ser temas como de fabricación, pero yo sí no tengo pues como una respuesta a eso. Muy probablemente tenga que ver con eso. Ok. Aquí La vemos doctora, el certificado del doctor Edward. Este es el certificado que les debe llegar. Sí, que no sé si podemos preguntar por ahí cuántos ya tienen certificado hoy para que vayamos haciéndonos una idea. no Si sé quieres, si nos escriben ese sí por el chat. Voy preguntando mientras responden. El sí, doctor José David Martínez ya tiene su certificado. el doctor José es el más juicioso. Bueno, pero estuvo súper Sí, sí. juicioso el día de hoy, excelente. No, acá hay más, sino que como tengo lo de preguntas abiertas, espérame un segundo. Bueno, mientras tanto sigo leyendo las preguntas, ¿les parece? Mientras van Claro. respondiendo. Claro. La doctora Blanca Parada. ¿Este lente es multifocal o monovisión? ¿Y de qué edad? Y es que no entiendo. ¿Y de qué edad es el más, y qué diseño es el más recomendado? Ok, Y la última pregunta. este lente Vale. no es ni multifocal ni Ni monovisión. más. Es un diseño de EDOF, EDOF, de o sea, profundidad de foco extendida. profundidad de foco extendida. O sea, es Ok. un diseño realmente elaborado para el manejo de la miopía. Ujú. Según, y ella misma pregunta, según biométricas, ¿hasta qué medida es lo normal que debe crecer el globo ocular? ¿Y hasta dónde logra controlar Milo? 24 milímetros. Creo que lo mencionamos con anterioridad, que era entre 22 y 26, depende la El valor queratometría, promedio es pero lo 24. promedio es 24. Lo que les decíamos, después de 25 milímetros es un ojo sospechoso. Sí. Y que Perfecto. aprovecho para mencionar el tema de las fotografías de polo posterior, que es otro control que hacemos en nuestra historia, Esta es importantísima para verificar lo que les comenté, sobre todo en las miopías patológicas. sobre todo cuando hay cambios así sea mínimos. Ok, gracias, doctores. Los lentes de contacto blandos con cilindros altos son muy inestables. Sí. Pero, pues Sí. me imagino por qué Milo maneja, la pregunta del doctor debe ser, ¿por qué Milo tiene cilindros tan altos? Precisamente por eso tenemos valores de excentricidad que nosotros podemos dar al laboratorio. Tenemos, aparte de eso, diámetros grandes. Entre mayores el diámetro, pues más estabilidad vamos a tener en el lente y el manejo de las curvas bases. O sea que realmente tenemos a tres ítems importantísimos que nos van a ayudar para esto que comenta el doctor que se puede llegar a generar. Pero si conocemos el diseño y sabemos las alternativas que tenemos en la versatilidad de las características, podremos llegar a manejar esto sin inconvenientes. Gracias, doctor. Otra pregunta. En la retinoscopía bajo cicloplegia, ¿considera importante que se tome con el autorrefractómetro? ¿Por qué? ¿Perdón? En la En refracción la, por cicloplegia lo más importante es hacerlo manual. Las refracciones realmente, en mi caso en particular, sí, tengo el autorrefractoqueratómetro como una ayuda, pero yo siempre la saco la retinoscopía manual. Siempre, ya seas bajo cicloplegia, Mohindra o dinámica o lo que se necesite, estática, pero realmente siempre debe ser de forma manual. A pesar gracias. de que tengamos un control del cuerpo ciliar y eso es, realmente O lo sea, considero las mejor. tecnologías siempre son un apoyo, pero
Las refracciones, pues es importante tener refracción manual y obviamente hacer un buen subjetivo, pues eso es lo que ese es el fundamento de nuestra profesión. Eso sí, hay equipos que tienen una precisión ahora increíble, que nos Sí. ayudan, como les mostré con la transiluminación. Hay autorrefractómetros de campo abierto que si tuviéramos, mejor dicho, sería el más feliz teniendo un No, autorrefractómetro hay de campo abierto. autorrefractoqueratómetros que tienen meibógrafo incorporado. En la historia clínica tenemos nosotros registrado, porque algún día quisimos tener uno De de medidas refracciones periféricas, de las periféricas, refracciones o sea, periféricas. Sí. biometrías periféricas y refracciones periféricas, Así porque es, eso en realidad nos daría mucha más precisión. así O es. sea, sabríamos más qué es lo que estamos haciendo. Ok, acá manejo anisometropías, solo dice así, doctores. ¿Sí? Sí, de hecho, en los pacientes miopes, una de las indicaciones es el manejo de las anisometropías. Hay pacientes que pueden tener -15 en un ojo y -8 en el otro. Y con gafas, pues se va a ver afectado el tema de la visión, de la calidad visual y también del desplazamiento del paciente. Y es allí donde los lentes de contacto juegan un papel fundamental, sobre todo en esto que comentaban los doctores, que es el tema de la anisometropía y la aniseiconia. Muchas Hay gracias. personas que no han podido ingresar, pero el link ahora se los volvemos a mandar o podemos enviárselos por correo si desean, nos dejan el correo. Con la grabación, no, nosotros, ellos En para la ingresar grabación también ahí la Ah, van a gracias. encontrar. les puede llegar. Y también con el QR. Con el Sí, QR pueden ingresar exacto. Perfecto, cuando Con el los que no QR. pudieron con un poco más de tiempo. perfecto. Bueno, el doctor Arturo Manuel pregunta, ¿hay fecha de llegada a México? No, doctor, todavía no tenemos ese producto para México, pero le estaremos informando. El doctor Héctor Hugo, al tener lentes de contacto blandos para control de miopía tan personalizados, ¿qué recomendación adicional nos sugieren para que a nivel de mercadeo sean más reconocidos por profesionales y futuros pacientes? Pues yo creería que, no sé si recuerdas las 3 páginas que puse allí, las infografías son muy importantes como tema educativo para los pacientes y para los profesionales. Ujú. Entonces, creería que esta es una de las alternativas importantes en temas de marketing que se podía llegar a manejar. Sí, pues digamos que a nivel de mercadeo, yo pienso que lo principal es que tenemos la oportunidad muchas veces en el consultorio, cuántos pacientes miopes vemos, cuántas veces le preguntamos al paciente si tiene hijos, cuántos años tiene el hijo, si también ya tiene miopía, si lo han revisado. Digamos que mercadeo, sí grande, pues es el voz a voz, el uso de plataformas como la que el doctor Héctor Hugo maneja. Yo creo que más mercadeo que eso, sí se necesita es que muchos más lo hagamos. Eso es como lo que yo creo que hace falta para que la mayoría de la población sepa lo que hacemos y que lo hacemos muy bien. Ujú. Y lo importante es lo que les decíamos al principio, una historia clínica completa, unos seguimientos completos, unas alianzas completas. Si no tenemos un consultorio súper potente, podemos tener alianzas. Entonces todo eso pues es de utilidad. Gracias, doc. Dice, para la acreditación me saco y no me deja volver a entrar. Dice que el mail ya está registrado. Ah, No sé, debes volver a ingresar al correo y le das otra vez clic donde dice aquí, que está en azulito, y ya vuelve y lo manda A la página a la inicial. página inicial, sí. perfecto. Otra pregunta. ¿A los cuántos meses de iniciar el tratamiento se espera tener una efectividad? Pues depende de cada paciente, lo que hablábamos, es una cosa que no se puede definir y que Depende de cada paciente y de la terapia que se esté haciendo, porque como les comentaba, es importante tratar de hacer la terapia combinada. Ustedes pudieran hacer la medición solo con los lentes de contacto en uso o en su defecto lente de contacto en uso, más exposición al aire libre y actividad física. Y en casos más severos también se puede combinar con atropina al 0,02 o con atropina al 0,05 dependiendo del caso.
Y digamos que a los 6 meses, cuando nosotros hacemos las tomas biométricas, Ya, podemos darnos cuenta realmente si sí estamos haciendo una ralentización de ese proceso miópico. sí, sí. Evaluando la longitud axial y la cicloplegia podemos ver si estamos por buen camino o no. Perfecto. Hay otra, bueno, la doctora Beatriz McDonald dice que no pudo ingresar, hacer el test, pero pues nosotros podemos apoyarla. Nos comunicaremos con ella, con la doctora Diana, para poderles apoyar para que puedan hacer el test. ¿Les parece? Perfecto. La doctora Adriana Sánchez, ¿el poder de disponibilidad se tiene en cuenta sumando esfera y cilindro? ¿O se podría solicitar un -15 con cilindro de 6? Pregunta. Sí, sí, la respuesta Se es sí, puede perfecto. pedir tórico, No olvides, pues haciendo Haciendo la las compensación, compensaciones de distancia al vértice, pero, claro que se puede pero si pedir. esa es la compensación final, pues se puede pedir tal cual. Y evaluar que sea un astigmatismo corneal preferiblemente. Para esos casos así de fórmulas tan altas, diámetros más amplios para estabilizar mejor el lente. Exacto, que lo que les decíamos ahorita, a diferencia de otros diseños, este diseño tiene toricidad posterior, entonces se estabiliza muy bien en así. astigmatismos altos. Bueno, la doctora Fernanda Guada y la doctora Carmen Marina de Hernández también. Bueno, a la doctora Carmen Marina no le ha llegado el certificado y la doctora Guada, nosotros nos comunicamos para decirle cómo hacer la certificación. Importante que revise también en los spam o en los no deseados. Ujú. A veces se va por allí. Es para que esté chequeando ahí. Ok. Alguien anónimo pregunta si Milo está disponible para Chile. Sí, sí está disponible. Nuestro distribuidor autorizado es Medical Choice. Si la doctora gusta, se puede comunicar con Spectrum International y nosotros le damos el contacto para que pueda solicitar Milo en Chile. Hay otra pregunta, creo que es la última. Al tener el 100% completo de la certificación, ¿hay que realizar algún otro paso o llegar directamente al correo? Pregunta. No, llega directamente al correo. No, llega al correo directamente. Ok. Ya, creo que ya terminamos las preguntas que teníamos acá en el QA. Entonces, si en el chat pusieron algo. Bueno, muchos tuvieron problema ¿con qué? Con la plataforma. Entonces, no sé, para tener en cuenta esta certificación la da directamente Markenovi, pero podemos hablar con ellos o tú, Eduardo Diego, Sí, claro que sí. podemos hablar directamente con Markenovi. Yo creo que puede ser que la plataforma también se colapsó. Digo, Puede ser, puede ser. puede ser, todos estaban muy animados a hacerlo. Qué bueno que podamos saber más adelante cuántos se certificaron hoy. No, perfecto, pero yo creería, no, mira que yo solamente sé, espérate, voy eliminando porque es que hay algunas que no eliminé y me voy para el chat. No, son felicitaciones, el doctor Rubén, excelente, muchas gracias, ya tengo mi certificado en Venezuela. Luis Díaz también ya tiene certificado. El doctor Héctor Hugo Páez, gracias, excelente encuentro. Solo felicitaciones para ustedes dos. No, muchas gracias. Lo que más nos alegra es la gente que nos acompañó y que está tan interesada en el tema. Sí, no, las felicitaciones son para ustedes por tener Sí, paciencia. por tener paciencia y por la hora. No, a todos muchísimas gracias. Recuerden que Spectrum International se ha enfocado en la educación continuada y tendremos varios webinars la próxima semana, perdón, el 8 de mayo tendremos fotografía diagnóstica
con el doctor Edward y recuerden, a todos se les ha enviado la invitación al FIT Academic. No sé si el doctor Edward o el doctor Diego puedan apoyar y explicar qué es este evento que tendremos por primera vez en Latinoamérica. Ay, yo pensé que te ibas a explicar, André. No, pues Todo yo básicamente, no. básicamente el FID Academy que vamos a tener por primera vez en Colombia, en este caso en la ciudad de Medellín, es un evento muy importante porque vamos a tocar temas de superficie ocular y de manejo de la superficie ocular. Vamos a contar con grandes conferencistas, en este caso con la doctora Karen Carrasquillo, que es muy reconocida en el mundo de los lentes de contacto especiales. Vamos a contar con la doctora Patricia Flores. Vamos a contar con varios oftalmólogos que se han dedicado específicamente al manejo de superficie ocular, como lo es el doctor Miguel Cuevas, y pues realmente extenderle la invitación a ser parte de este gran evento, que es la primera vez que viene a Colombia y es muy importante realmente. Que es muy personalizado, son muy pocos cupos, no recuerdo cuántos, pero creo que son 70. 60, 70, exactamente. Vamos a aprender a manejar condiciones de superficie ocular de ojo seco, de Sjögren, de Steven Johnson y de otras patologías de superficie que nos han cambiarle la vida ahora sí de verdad a nuestros pacientes con eso. Así es. Muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Doctores, es un honor que nos hayan acompañado, que nos hayan compartido su conocimiento. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. Estoy enviando mi número de contacto para los que tuvieron inconvenientes para poderles colaborar. Una Listo. feliz noche, que estén Una muy feliz bien. noche para todos, que estén muy bien y pues ya estamos cerca del fin de semana, así que buen fin de semana. Gracias, doctor.